Bueno, muchas gracias por estar. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí sobran los nombres y los de ellas no, evidentemente. Ella es Pilar Salamanca, va a ser la voz de Mujeres Poetas Palestinas y eso es lo importante. Inés va a acompañar con su música a la poesía de mujeres resistentes palestinas. La poesía es lo que podemos hacer por mantener el recuerdo, porque no podemos olvidar. Ese pueblo sigue siendo masacrado, no le podemos olvidar. De alguna manera la poesía llegará, que llegue a nuestros corazones. Y nada más, os dejo con ellas. Muy bien, gracias. En honor a los poetas palestinos, siento que debo llevar sus palabras al escenario. Para mí, Palestina siempre ha tenido que ver con la poesía. Es así como sobrevivimos y seguimos contando nuestra historia, por mucho que Israel quiera borrarnos del mapa. Y bueno, si me veis llorar en mitad del escenario, no entréis en pánico. Las cosas son así. Si queréis llorar, llorad. Y sobre todo, luchad conmigo. Esta tarde empezaremos este pequeño recital con Rafeef Sidar. Rafeef es una periodista muy joven, poeta y activista de los derechos humanos y cofundadora del movimiento de boicot a Israel, que actualmente reside en Londres. El primer poema se titula Sin mis palabras. Si mis palabras pudiesen detener todo esto, si pudiesen interponerse en el camino de las bombas, en el de un dron o en el de una sola bala, las pondría a los pies de los niños de Gaza, las ofrecería en oración, las recitaría una y otra vez como se recitan los 99 nombres sagrados de Dios. La repetiría sin parar hasta que se me rompiera la lengua. O como se rompe la luz del día cuando enterramos a nuestros muertos. Dicen que quieren que mantengamos el equilibrio. En equilibrio es como él sostenía a su hijo sobre las rodillas. Cantaba mientras lo hacía. Solo que ahora él ha perdido sus piernas y a su hijo. ¿Cómo podríamos mantener el equilibrio bajo el estruendo de las bombas? ¿Cómo? Cuando tu mundo se ha convertido en humo. ¿Qué clase de equilibrio puede haber entre David y Goliat? ¿Qué clase de equilibrio hubo nunca entre ellos? Anda, dímelo tú. Pero aquí estamos. Resistimos y resistiremos. Si mis palabras pudiesen detener todo esto, podría escupir al fin el sabor a gasolina atorado en mi garganta. Me entretendría dibujando en la arena mi espina dorsal, tan desfigurada como un mapa de Palestina. Pero aún así, seguiré erguida, gritando a pleno pulmón, que se detengan. ¿No ves que son solo niños que juegan en la playa? ¿También eso está prohibido? ¿O es que ya no queda ningún lugar seguro bajo este cielo tuyo tan de acero? Si mis palabras pudiesen detener todo esto, las sostendría como puños que golpean y serían como corazones que laten en todos los pechos. Sí, recuerdo que nos pidieron que evacuásemos y luego nos bombardearon. Y él tuvo que rescatar su cuerpo entre los escombros, gritando, casi sin voz: «¡Está viva! Os juro que está viva». Por eso, si pudiera, me ofrecería a su hija. Le ofrecería todas las palabras del mundo para evitarle tanto dolor. Pero llueve acero por todas partes. Y bien sé que este no es el mejor momento para la poesía. No queda sitio para los cadáveres en los hospitales. No tenemos agua ni electricidad. Y en esta oscuridad
Solo desearía que mis palabras pudiesen arrojar alguna luz y también algo de tranquilidad. Tranquilidad para los que luchan. Y tranquilidad para vosotros. Que clamáis para subir a los escenarios, para expresar vuestra ira. Lo siento, perdonadme. Pero sería mejor que salierais del centro de atención para dejar que sea Gaza quien hable. Que sea Gaza y Rafa y también Jenin. Dejad que hable Jerusalén, Chatila y Deir Yassin. Dejemos que sean todos los gazatauis los que hablen por sí mismos. Pero si mis palabras pudiesen detener todo esto, si pudiesen interponer en el camino de las bombas, en el de un dron o en el de una sola bala, las pondría a los pies de cada niño de Gaza y se los ofrecería en oración. Las repetiría una y otra vez como los devotos repiten los 99 nombres sagrados de Dios, hasta que mi lengua se rompiese, como se rompe la luz cuando contamos a nuestros muertos. Pero mis palabras, todas las palabras, no pueden detener todo esto. Y por eso os ofrezco este silencio. Y un poema para deciros que no debéis preocuparos. Que seguiremos aquí. Siempre seguiremos aquí. Con vosotros. El segundo poema está escrito por Mahmoud Darwish, considerado por algunos el poeta nacional palestino. A él no le hacía mucha gracia este encasillamiento. No solo uno de los más grandes poetas árabes contemporáneos, sino también era una leyenda viva. Procedente de un ambiente campesino, sus primeros años los pasó en Birwa, una pequeña aldea de Galilea, situada a unos 9 kilómetros de Acre, donde sus padres poseían las tierras que cultivaban para poder vivir. Desde 1996 vivió en Ramallah, donde dirigió la prestigiosa revista literaria Al-Carmel, cuyos archivos fueron destruidos por el ejército israelí durante el asedio de la ciudad en el año 2002. Murió el 9 de agosto del 2008 en Houston, Texas, tras una operación a corazón abierto. Su poema se titula Carné de identidad. Escribe que soy árabe. Y el número de mi carnet es el 50.000 y que ya tengo 8 hijos. Y llegará el 9º al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco las rocas y el mendrugo de pan y el vestido y sus libros. No mendigo limosnas en tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe. Soy nombre sin apodo. Espero placentero en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras del ciprés y del olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre era de la familia del arado, no de nobles señores, y mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Me mostró el orgullo del sol antes de enseñarme a leer, y mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace acaso mi condición? Soy un nombre sin apodo. Pero escribe que soy árabe y que tengo el pelo negro y los ojos castaños, y que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarla. Y me gusta el aceite y el tomillo, y que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles, y cuyos hombres todos están en las canteras o en los campos. ¿Te enfadarás por ello?
Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo y todos mis hijos. Que solo nos dejaste estas rocas. No va a quitármelas. Tu gobierno también, tal como nos dicen. Escribe pues, escribe, en el comienzo de la primera página, que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada. Pero que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Así que ten cuidado con mi hambre y con mi ira. El siguiente poema se titula Amamos lo que tenemos, y es de Mosab Abu Toha. Abu Toha es un joven poeta, ensayista, periodista, fundador y director de la biblioteca Edward Said de Gaza. Hoy reside en Cairo con su familia, después de haber conseguido huir de Gaza el año pasado. Este poema pertenece al libro Cosas que tal vez halles ocultas en mi oído. Y es lo único, ese libro, que en su ida pudo llevar consigo. Amamos lo poco que tenemos. Porque si no lo hiciésemos, ese poco terminaría desapareciendo y nosotros no tendríamos a dónde ir. Ya no nos quedaría nada. Porque lo que nos queda, lo que estamos construyendo, es algo que todavía no podemos ver, porque es también nosotros. Pero pronto, algún día, ese algo se sostendrá por sí mismo y nosotros seremos los árboles que den sombra a los niños cobijados bajo sus ramas, mientras juegan a columpiarse entre ellas. El cuarto poema se titula Espejismos y es de Dalia Taha. Dalia Taha es una palestina, dramaturga, poeta y narradora. Nació en Berlín en 1986, pero creció en Ramallah, Palestina. Se graduó en arquitectura en el 2009 en la Universidad de Birzeit. Palestina tiene un máster también en dramaturgia por la Universidad de Brown y ahora sigue viviendo en Ramallah, Palestina. En la oscuridad tu tumba es una ventana abierta. ¿Cuántas manos hacen falta para llegar hasta ti? ¿Cuántas? Para sacudir mi sueño, para despertar por fin ya muerta. Me miro al espejo y solo veo los féretros de mis amigos y susurro sus nombres. Y me convierto en una flauta. Ojalá fuera una ventana abierta. Cobijar sus sombras dentro de mi alma. Mi corazón es un ciprés oscuro y yo he perdido la memoria. Todo me distrae. A partir de ahora, solo el agua será capaz de dar luz a mis hijos. ¿De qué son estas candelas salidas de nadie sabe dónde, que se derriten ahora en mi bolso cuando intento deshacerme de ellas? Dáselas a los pobres, para que ellos me las devuelvan apagadas. Tú, amor mío, entre tanto, sigues muriendo. Y yo te echo tanto de menos. Pronto no quedará más tierra que la de mis poemas, donde poder pasear juntos. ¿Cómo orientarnos si los desiertos más buscados están dentro de nuestros ojos? Dime, ¿cómo nos guiaremos cuando ni siquiera Joseph recuerda dónde se desangró aquel día? No, Joseph no lo recuerda.
Y nosotros tampoco. Nadie conoce los satélites que dan vueltas alrededor de nuestros sueños. El poema número 5 es un poema de Samer Sharouk, un poeta recientemente asesinado por las fuerzas israelíes. Y se titula Al soldado que me apunta con su arma. ¿Tú crees que yo estoy aquí solo para que me mates? ¿Piensas que morir es todo lo que nosotros sabemos hacer? Sangrar, dejar que nos entierren, rompernos. No es así. Yo, por ejemplo, cultivo cosas. Tomates en pequeños bidones de metal. La esperanza en niños que todavía no saben lo que significa esa palabra. Construyo todo tipo de cosas. Paredes, historias, mañanas. Y con una mano reparo el techo de mi casa, mientras que con la otra sostengo a mi pequeña hija. ¿Y tú? ¿Qué haces tú? Llevas un arma al hombro como si no supieras hacer otra cosa. Yo, sin embargo, he visto hombres convertidos en espíritu mucho antes de que tú apretaras el gatillo. Tú ves a mi tierra como un desafío y yo como mi única historia. La llamada a la oración, la campana de la escuela, la sopa de lentejas en el fuego. Pero no te confundas. No confundas mi nostalgia con debilidad. Yo no necesito gritar para saber que soy fuerte. La higuera de mi patio ha resistido allí 3 guerras sin levantar la voz. Mientras tú, con tu miedo y tu pistola, ese poder que has tomado prestado, patrullas asustado por las calles en busca de amenazas y no ves la belleza que asoma entre las grietas. No lo niegues, estás aterrorizado y tienes miedo de la muerte. Pero yo solo tengo miedo de olvidar cómo se vive. Así que, si me disparas, quiero que sepas que yo no he venido a este mundo a odiar, pero que tampoco tengo ninguna intención de desaparecer para hacerte la vida más cómoda. No moveré una pestaña para que tú puedas dormir tranquilo. Así pues, entérate de una vez. Yo no soy tu víctima, tampoco tu enemigo. Soy solo la prueba de que aun bajo tu ocupación, un hombre puede amar tan fieramente que nunca nadie podrá librarse de él. La siguiente poeta se llama Kauter Abu Hani. Es una poeta palestina que nació en Gaza y que actualmente reside en Estocolmo. Dos breves poemas, porque cuando se publicó el libro no había publicado otro. Están incluidos en el libro Trayectorias de la editorial Agilice. Saben que la mayoría de todas estas poetas escriben en inglés y después las traduce al español. Y actualmente no hay muchas, pero hay más que hacía 4 años. Su poema, perdón,
Su poema se titula Solitaria como un ángel. Y dice así: borracha, no, así. Es que no me lo sé de memoria. Vale. Borracha en el mismo centro del infierno. Borracha, canto como los ángeles y por eso te suplico que no me prives del vino, no me prohíbas cantar. Sumergida en el amor paseo por tu ciudad como si la conociera desde siempre. La gente oculta aquí su desgana y se ríe como tú, con vergüenza o sin ella. Miran mi mano rota y no saben que es la misma que escribe estos versos, la misma que reposa sobre el hombro del mundo. Borracha, en el mismo centro del infierno, apenas soy un reflejo de mi sombra. Sola, bien lo sé, no soy nadie, pero canto como los ángeles. El segundo poema de esta misma autora se titula Celebración de un nuevo crimen. Y dice así: en el periódico no hay novedad. Noticias desordenadas como cajas viejas, desparejadas igual que el zapato de Van Gogh. Y de pronto, el señor redactor jefe enciende un cigarrillo para celebrar, supongo, la primera noticia del día. Al parecer son 2 los muertos. Uno de ellos, mi hermano. Toda una primicia periodística. Un golpe más en el hígado de una madre destrozada. El periódico, ya se sabe, desayuna muertos cada mañana. Mientras el redactor jefe fuma feliz su cigarro a la espera de un nuevo crimen. El último poema es de la misma autora que el primero, de Rafi Zidar, y tiene una pequeña historia. Rafiz escribió este poema titulado Nosotros enseñamos vida cuando las bombas de fósforo estaban cayendo sobre Gaza. Y ella, que había sido nombrada representante de la coalición de periodistas, estaba trabajando mucho. Estaba en Londres. Se acostaba a eso de las 6 de la mañana y a esas horas, cansada como estaba, ya empezaba, como todos los palestinos, a confundir las P's con las B's. Hay que tener en cuenta que en el alfabeto palestino no existe la P. Hasta que al final los palestinos, con ese cansancio, terminan siendo palestinos. Por lo que para no confundirse y poder pronunciar bien en las radiaciones, tuvo que trabajar toda la noche. Luego, a la mañana siguiente, de nuevo en la sala de periodistas, uno de ellos, del equipo inglés, léase, un varón, blanquito, europeo, se le acercó y le dijo: señorita Zidar, ¿no crees que todo estaría muchísimo mejor si simplemente vosotros, los palestinos, no enseñarais a vuestros hijos a odiar? Ella no le contestó, ni siquiera le insultó. Fue muy educada. Pero escribió este poema, que leeremos a continuación, como respuesta a aquel imbécil. Se titula así: Nosotros enseñamos vida, Señor. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy,
Mi cuerpo fue una masacre televisada, obligado a encajar por la fuerza en un audio digital descrito con palabras limitadas. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada, descrita en un audio digital con palabras limitadas y adobado, por supuesto, con toda clase de estadísticas, para silenciar cualquier posible crítica. Antes, por supuesto, ya os he dicho, me había esforzado mucho en perfeccionar mi inglés y en aprenderme de memoria todas las resoluciones de la ONU. Pero aún así, aquel hombre se me acercó y dijo: señorita Cida, ¿no cree usted que si ustedes los palestinos educasen mejor a sus hijos, sin enseñarles a odiar, no habría tantos problemas? Pausa. Me concentré durante unos pocos segundos, hice un esfuerzo en ser paciente, solo que no me queda paciencia, ninguna paciencia. Y menos aún cuando las bombas siguen cayendo sobre Gaza. Pausa. Sonrío. Y después, mirándole a los ojos, le digo: disculpe, señor, pero nosotros, los palestinos, no enseñamos odio a nuestros hijos. Nosotros, los palestinos, les enseñamos a vivir. Rafiz, decía mi madre, acuérdate de sonreír. Y de nuevo, pausa. Enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida a nuestros hijos a pesar de que hayan ocupado hasta el último de nuestros cielos. Nosotros, señor, les enseñamos a vivir frente a todos sus asentamientos y sus muros de apartheid. Nosotros, señor, enseñamos vida. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada, descrita en pocas palabras, con el fin de que todas cupieran en un maldito audio digital. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada, descrita en pocas palabras, aptas para un audio digital. Pero ni modo. Aquel hombre no escuchaba. Simplemente seguía hablando. Porque solo necesito, decía, que hagas un buen reportaje. Un reportaje visto desde el lado humano, pues supongo que lo sabes, todo esto no va de política. Quiero decir, esta masacre no va de política y nosotros lo comprendes. Preferimos tratar el tema desde el lado humano. Contarle al público algo sobre ti, sobre tu familia, sobre tu pueblo. Así que, por eso te estoy pidiendo que escribas para nosotros un reportaje desde ese lado humano del que hablo, donde palabras como apartheid y ocupación no aparezcan en el texto. Ya te he dicho que esto no va de política. Así que estoy seguro de que tú, como una buena reportera, serás capaz de contarnos esta historia desde un punto de vista que no tenga nada que ver con la política. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y el imbécil sería: ¿qué tal si escribes sobre alguna mujer de Gaza que necesite medicinas? ¿O nos dices quizá algo sobre ti? ¿Acaso no tiene ya tu cuerpo suficientes huesos rotos como para cubrir el sol? Anda, venga, pásame los nombres de tus muertos en una lista que no tenga más de 1000 palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada, reproducida en un audio digital y descrita con palabras capaces de conmover las piedras. Porque lo cierto es que a la gente le gusta sentir pena. Pena por el ganado estabulado en Gaza. Pena por los pobres niños. Así que me esforcé lo que pude. E hice el reportaje. Miré a ese hombre y le di todas las resoluciones de la ONU, todas las estadísticas, todos los datos. Y después
los dos juntos, condenamos, deploramos, rechazamos. Y a continuación añadí: pero no te equivoques, nunca serán igual los ocupantes que los ocupados. Nunca serán igual 100 muertos que 200 muertos, que 1000 muertos, que 200.000 muertos. No, nunca será igual. Entre las estadísticas de aquella masacre fui dejando salir mis palabras al tiempo que sonreía con cuidado, para no parecer demasiado exótica ni demasiado terrorista. Así que hice bien las cuentas y conté todos los muertos sin dejarme uno. 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos. Sin dejar de preguntarme si había alguien ahí fuera, si estaba escuchando a alguien. Te juro que en ese momento hubiese querido llorar sobre todos y cada uno de aquellos cadáveres. Hubiese querido correr descalza a través de los campos de refugiados, abrazando a cada niño que encontrase. Les hubiese tapado las orejas para que no siguieran escuchando durante el resto de sus vidas el estruendo de las bombas que tengo que escuchar yo. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Pero escúchame, escucha bien lo que te digo. No hay nada que las resoluciones de la ONU hayan podido o querido arreglar hasta ahora. Y tampoco existe un audio digital. No hay ningún audio digital que pueda dar cuenta de esta masacre, no importa cuán bueno sea mi inglés o el suyo. ¿Lo entiendes? No, no existe un audio digital. No existe ningún audio digital. No existe ningún audio digital que pueda devolvernos a la vida, que pueda dar cuenta de todo este horror. Así que, Señor, no se confunda. Nosotros no enseñamos a odiar a nuestros hijos. Nosotros les enseñamos vida. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana y enseñamos vida al resto del mundo, Señor. Y ahora les agradecería que no me aplaudieran, pero que dedicáramos un minuto de silencio por las víctimas. Gracias. Recuerden que hay una caja de resistencia que pensamos que a lo mejor podemos aportar un poco a la UNRWA, encargada como está la Agencia de Refugiados, en ayudar a la situación. Y nada más. Perdona, ¿nos podrías por favor explicar qué es la UNRWA? La UNRWA es una agencia que se constituyó en Estados Unidos después de 1948, cuando la partición de Palestina. Esta agencia está dedicada a subvenir a las necesidades de los refugiados. Desde el 48 hasta ahora es la que ha levantado las escuelas, la que tiene los dispensarios. Hay otras organizaciones, efectivamente, pero digamos que esta es la oficial, y bajo ella se cobijan y comen la inmensa mayoría de los refugiados palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada. Gracias. Es difícil hacer llegar el dinero personalmente.
Eso es lo que sí. ¿Sabes? Por eso se hace a través de la agencia, que ella tiene otros canales de distribución, porque en estos momentos, y aunque sí que se puede, lo están haciendo con criptomonedas, pero el dinero, digamos, normal, de uso normal, llega allí disminuido en no se sabe cuánto. La sede está en Estados Unidos, pero es una organización... Es internacional. Internacional. Sí. ¿Está formada por americanos? No. Aquí en España, precisamente, no sé si este sábado, no sé si por fin vendrá Raquel, la directora, está en todos los países de Europa. Tiene Sí. cobertura europea. Sí. Se fundó allí. Esas contradicciones, ¿no? Sí. La fundaron los palestinos. No, No. la fundó las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí, para lo que sirven las Naciones Unidas, es decir, después de haber hecho el reparto, ese reparto que ustedes saben, del 48, pues van y a los que expulsan de sus casas les cobijan ellos. Trump se ha encargado de cortar los presupuestos y estamos pasando un mal rato porque no hay dinero. Primero porque las necesidades son más, segundo porque los americanos han cortado el dinero. ¿Y los países árabes tan ricos del Golfo? Señora, ese es un tema aparte. No quiero ni tocarlo, porque siento tanta vergüenza que no puedo ni hablar. Es un tema político, por supuesto. Y económico. Esa islamofobia que se ve tanto. Yo el otro día viendo las imágenes en el despacho de Trump me sorprendía porque dices, ahora mismo en los Estados Unidos hay una islamofobia tremenda, ¿no? El árabe es el enemigo, es el terrorista, es el malo. Pues allí tenías... Menos que antes, María? Ahora menos que antes. Quizás sí. ¿Sabes? Es dinero, Claro. es ser pobre, es... Son como siempre. Los inmigrantes son bienvenidos y traen la faltriquera llena. Si vienen en jet. Vete a decirse a los de Málaga, por ejemplo, aquí en nuestro país, sin ir más lejos. Bueno, lo que hay es que todo lo que se hace es una gota de agua en el océano, pero ni queremos ni podemos mirar hacia otro lado. Y todo es útil. Una pregunta. Acabas de comentar que hay mucho odio más en España que en Estados No, Unidos. yo no he dicho No. lo del odio. Digo que en Estados Unidos actualmente Sí. hay mayor aceptación de lo que significa la verdadera historia, porque la que nos han costado ha sido un cuento de tontos, ¿vale? Y están empezando a descubrir hasta qué punto a los mismos americanos les han engañado con los cuentos chinos, los sionistas, ¿vale? ¿Pero aquí? En España no. En España siempre se ha caracterizado por una, yo creo que bastante aceptación, comprensión del tema, sí. No te había entendido. Sí, justo lo... Sí. Pues nada.